hay un fragmento analizado de la cubierta fosilizada del arca. Por cierto, voy a pedir a alguien que vaya a nuestro stand, a ver si nos puede traer una caja donde está todo esto. Es una caja pequeña, la hemos tenido guardada allí porque no queríamos mostrarla públicamente. Ya sabéis que hay personas que enseguida quieren remover las cosas. ¿Sabéis? Cuando hemos tenido el privilegio de analizar todo esto, tuvimos una sorpresa. ¿Sabéis? Ron Wyatt había extraído también un trozo, la había traído, había sido analizado bajo microscopio, etcétera, etcétera. No pudieron determinar que esa piedra fuera realmente corteza de árbol, corteza de un árbol muy concreto, que es el mismo del que hablaban los textos con el cual había estado hecha precisamente el arca. Estuvieron mirando, no terminaron de dar fe que eso podía dar crédito a lo que ellos creían que podía ser, pero he tenido el privilegio recientemente de estar dando conferencias en Estados Unidos y precisamente he estado con la persona que estaba analizando con Ron Wyatt en una de esas expediciones este mismo material. Le pudimos llevar un trozo de esa cubierta, que ahora vais a ver aquí. Ángel os lo va a mostrar a mi lado. ¿Bien? Bueno, podéis ver los líquenes en la parte superior, esto está extraído de allí mismo. De hecho, cuando llegamos allí, el cáncer estaba ya preparado como para nosotros. En ningún momento, en ninguna otra de las expediciones habían podido coger una muestra. Y a raíz de esta muestra, de otra como esta, porque la muestra era más grande, pues hemos realizado los ensayos y ahora mostraremos los resultados de estos ensayos. No sé si si queréis luego más tarde, sí, podéis tocar la muestra. Tenemos también alguna muestra de madera que creemos que puede ser entonces, en todo caso, podemos proseguir ya con la presentación de la muestra en el PowerPoint. Necesitaría el... Sí, espera. Venga, vamos. Bueno, este es uno de los trozos que sacamos de esta muestra. Lo metimos en resina, lo hemos llevado a la Universidad de Gerona, en el Parque Científico, y allí nos han preparado la muestra para poder mirarla a la lupa. Una vez vista la muestra en la lupa, se detectan una serie de... ¿Cuál es el puntero? El puntero aquí. Una serie de perfiles horizontales, como podéis ver. En la muestra anterior también lo podéis ver aquí, una serie de líneas horizontales. Estas líneas las vamos a ir desgranando poco a poco. Fijaros cómo en las muestras que pudimos recoger en Estados Unidos, unas muestras de redwood, que sería un tipo de secuoya, ciprés rojo, de manera, digamos, ordinaria de decir el nombre. Vemos como también se mantiene en este parámetro longitudinal y con una serie de fibras verticales que aquí, si podéis observar, se ven en pequeñito. Si ahora vamos a ir viendo, por ejemplo, esto es la misma piedra, la misma muestra, pero se le ha hecho una lámina fina, se le ha cortado muy fina, y también se pueden ver más claramente las líneas horizontales y toda una serie de fibras en dirección vertical, igual que en la muestra que recogimos de corteza de ciprés rojo. Aquí tenemos otro tipo de ciprés rojo también, otra muestra de corteza, y más a nivel más macroscópico, digamos más a simple vista, podemos ver cómo también se repite el patrón de líneas horizontales, incluso un poco curvas, igual que en la muestra real, con las pelusas en medio. Esta es una muestra más cercana, aquí podemos ver quizás un poco más claramente. Yo la verdad es que lo veo más borroso que en las fotografías imprimidas. Si luego queréis verlo más claro, lo podéis pasar por el stand, pero aquí podéis ver toda una serie de fibras entre las capas horizontales.
Se repite el patrón. Aquí tenemos otro tipo de redwood, de ciprés, también con estas líneas horizontales y las fibras verticales. Esto es una muestra viva, una muestra de un árbol de hoy en día, y la comparativa con nuestra muestra de Turquía. También líneas horizontales y las fibras. Otra vez la comparación con la laminada. Y aquí tenemos otro tipo de redwood, también con el mismo patrón. Aquí a nivel macroscópico, visual. Y esto ya es una muestra de una corteza de otro redwood, que es el Sequoia dendron, las secuoyas gigantes de California, supongo que os suenan, esos árboles gigantescos de cientos de metros de altura y gran volumen, los más grandes de la Tierra, que también tiene este mismo patrón. Por lo tanto, vamos ya viendo cómo se va apareciendo y vamos teniendo una idea de qué tipo de árbol era el árbol del cual se extrajo aquella muestra de corteza. Un árbol de grandes dimensiones, un árbol que pertenece a un grupo de árboles llamado cupresáceas, a las cuales pertenece, por ejemplo, el ciprés de los cementerios que tenemos aquí en el Mediterráneo, pero que también pertenecen las secuoyas o los cipreses rojos. Curiosamente, en el texto bíblico, cuando habla de la madera que se construyó el arca, habla de la madera de gofer, que en las traducciones de los interlineales, el hebreo, nos pone como ciprés. Por lo tanto, podemos ver cómo estaríamos viendo cómo se está cumpliendo ante nosotros lo que allí mismo estaba explicado. El arca de Noé tiene muestras de madera de cupresácea. Y esta muestra concretamente es una muestra que puede analizar esta misma mañana, porque ha sido el único momento que hemos tenido para poder acceder a la muestra. Es una muestra de Coast Redwood, que sería un ciprés rojo de la costa, un ciprés que es mucho más resistente en su madera y que justamente, la verdad es que para mí es el que presenta un patrón más parecido a el patrón de la muestra que hemos podido recoger en Turquía. Esto sería la parte de corteza, era un árbol joven, muy joven, y pues tiene una corteza muy estrecha. Pero estos árboles pueden llegar a una corteza de una profundidad de 60-70 centímetros. Por lo tanto, coincidiría con ese formato de corteza que vimos en el desierto. Aquí podéis ver otro trozo de esta misma muestra. ¿Veis estos sistemas horizontales que se unen entre ellos? Aquí también se repiten. Y las pelusas entre los sistemas horizontales. Esta es la única foto que he podido hacer rapidito esta mañana con un microscopio de lo que tenía y con el móvil, pero bueno, más o menos para ver cómo se mantiene el patrón. Aquí la volvemos a ver. Y aquí ya más de cerca vemos las fibras y vamos a ir viendo cómo aún más de cerca estos grupos de fibras se van pareciendo a las muestras fibrosas que hay entre las capas horizontales. Aquí vemos las fibras aún más de cerca, esto es la muestra de Turquía, y las fibras de los diferentes cipreses rojos. La fibra de Turquía y la fibra de la secuoya, por ejemplo. O sea, hay un parecido realmente impresionante. Bueno, pues solo simplemente como conclusión. Conclusión básica 1, que Ron Wyatt en el 77 encontró una muestra de madera, concretamente de corteza de madera, y que esta corteza pertenece a un grupo de cupresáceas, que es un grupo que pertenecería a la madera que Noé utilizó para su construcción. También hay que tener en cuenta, y en una parte que aún no estamos en investigación, que esta especie, la última que hemos visto, por ejemplo, la que más se parece, está muy relacionada filogenéticamente con otra, que se llama Taxodium disticum, que es otro tipo de ciprés, también llamado ciprés rojo, como estos, y además un ciprés que es muy oleoso, madera muy roja y resistente, y que al cortarla, su aceite sale como rojo. O sea, eso tiene una simbología que os podríamos explicar luego si queréis en el stand, porque ahora falta de tiempo, pero es justamente ese Taxodium, ese ciprés rojo, el que Ron Wyatt sospechaba que estaba hecha la estructura que sostenía el arca. Por lo tanto, es muy interesante cómo vamos a parar siempre a ese grupo de árboles que definiría esa madera de gofer que se explica en Génesis.